Bueno, vamos aquí entonces. El último tema de nuestra unidad sería medidas de contingencia. Allí estuvimos hablando de varias cosas. En primer lugar, hablamos de escalabilidad. Este concepto, revíselo porque está presente en su evaluación. Hablamos de los dos tipos de escalabilidad, la vertical y la horizontal. ¿En qué consiste la escalabilidad vertical? ¿Alguien que se acuerde? Abajo hay unas gavetas, Milena. Abajo de la nevera. Deja el celular aquí, Milena, y te vas a... ¿Alguien se acuerda a qué se refiere la escalabilidad vertical? Se Hable, refiere a señor Paulo. escalar componentes nada más. Repita que Repotenciar no el se lo equipo. oyó. Repotenciar el equipo. Repotenciar el equipo puede ser en pocas palabras, sí. Bien sea cambiando sus componentes o Y por sustituyéndolo por uno uno más menor. potente. Muchas gracias, siempre tan acertado. Entonces aquí tendríamos esas dos posibilidades. Vean que cuando hablamos de escalabilidad vertical, el esfuerzo de crecimiento es mínimo, porque solamente tenemos que comprar la pieza o el componente y ponerlo a funcionar. Y el impacto en el software también es mínimo. Si por ejemplo vamos a aumentar la memoria, eso no nos va a afectar para nada el programa que tengamos instalados. Aquí este primer elemento es sumamente importante. Este es uno de los principales problemas que tiene lo que es la escalabilidad vertical. Su crecimiento está limitado por lo que es el hardware. Nosotros podemos ir mejorando el equipo mediante actualizaciones sucesivas. Aquí tendríamos un ejemplo, nuestra configuración inicial, y vamos mejorándolo con el tiempo cada vez que sea necesario. Eso puede suceder y luego llega un punto en que ya no podemos mejorar más ese equipo y optamos por sustituirlo por uno más potente. Fíjense que aquí es donde el límite ese del que les estoy hablando entra en juego. Llega un momento en que nuestro sistema ya no nos permite seguir actualizando porque no hay disponible en el mercado mejores componentes o equipos. Por lo tanto, la actualización vertical es limitada. Por otra parte, cuando hablamos de lo que es el escalamiento vertical, este no soporta lo que es alta disponibilidad. Recuerden que estamos trabajando con un solo servidor virtualizado que hace las veces de muchos equipos debido a su alta potencia para así atender a nuestros diversos clientes. ¿Qué pasa? Si ese servidor se cae, todo el sistema se cae. Y esto puede generar clientes molestos, clientes confundidos, clientes deprimidos y clientes que se vayan del negocio. Entonces por eso debemos ser bastante cuidadosos. Por otra parte, pues, este tipo de actualización puede ser bastante costoso porque sabemos que las piezas nuevas, los equipos nuevos son más caros que los de la gama normal. Por ejemplo, en el caso de los celulares, un celular de gama media puede valer 1.000 soles, pero uno de gama alta fácilmente supera los 5.000. A pesar de que sus funciones son similares e inclusive en muchos casos este trae funciones innecesarias. La relación precio-valor, como pueden ver, no es la más adecuada en este caso. ¿Y por qué entonces adquirimos este tipo de dispositivos? Bien sea por moda o vanidad, pero no por necesidad realmente. También puede suceder lo mismo desde el punto de vista del software. Muchas veces los sistemas operativos, las aplicaciones más recientes pueden contener fallas aún no detectadas que nos generen problemas en nuestro sistema. Ejemplo de eso son las versiones de Windows.
Por ejemplo, cuando salió la versión Windows 8, estábamos trabajando con la versión Windows 7 ya bastante estable. Sacaron la versión 8 que resultó ser hasta cierto punto desastrosa y mucha gente se cambió teniendo bastantes problemas con su sistema, a tal punto que la empresa Microsoft tuvo que rápidamente sacar la versión Windows 10 para poder suplir esta necesidad y dándoles de manera gratuita a las personas que tenían Windows 8 la posibilidad de actualizarse. Sí, pero acuérdense que ya el Windows 7 está a punto de morir con las actualizaciones, lo cual va a limitar su compatibilidad con muchas aplicaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, recordemos que cuando estemos trabajando con escalamiento vertical hay tres elementos, tres conceptos importantes. Primero, que lo que se busca es aumentar la capacidad de trabajo, es decir, la cantidad de clientes que se pueden atender mediante el cambio a un mejor equipo, pero siempre es un solo equipo. Nunca vamos a tener más de un equipo porque ya no sería de tipo vertical. En segundo lugar, va a mejorar el manejo de la concurrencia. Al tener un equipo más potente, podemos implementar virtualizaciones para mejorar ese tipo de problemas que teníamos antes. Aquí trabajamos todos los usuarios con un solo, digamos que una sola máquina. Aquí lo trabajamos con máquinas virtuales que nos permiten separar estos usuarios para minimizar esos problemas de concurrencia. Y en tercer lugar, está, como ya se habían imaginado, vinculado directamente con lo que es virtualización. Esto sí está también en el examen. Aquí tenemos un concepto que deben revisar porque esto no puede faltar o no debería parecerles algo parecido en su evaluación. Aquí tenemos el concepto de clúster, no es más que un sistema distribuido donde varios computadores trabajan juntos como si fuera uno mismo. Y esta es la base de lo que es el escalamiento horizontal. Vean que en el caso de escalamiento horizontal, si queremos mejorar el servicio, simplemente le añadimos más nodos, más equipos al sistema. Esto hace que el sistema de escalamiento horizontal sea más potente, pero a la vez se torna también más complejo de configurar y de mantener. Tenemos en este caso un servidor primario, una serie de nodos y un software que se encarga de unificar este clúster. Vean que entre sus principales ventajas destaca el crecimiento prácticamente infinito, que es combinable con el escalamiento vertical y que soporta la alta disponibilidad. Podemos decir que su crecimiento es prácticamente infinito porque podemos seguir añadiéndole nodos al sistema hasta donde nos los permitan nuestras posibilidades económicas. No hay la limitación técnica del caso anterior. Nosotros podemos aplicar escalamiento vertical combinado con el horizontal a nivel de nodo. Y la alta disponibilidad porque si falla uno de los nodos, los demás pueden suplir el trabajo. Esto claro, mientras que el que falle no sea el principal. Sus desventajas: es más grande y complejo desde el punto de vista de infraestructura porque ya no es un equipo, son varios. Es más difícil de configurar porque hay que integrarlos, unificarlos adecuadamente. Requiere cambios en las aplicaciones porque necesitamos aquellas que trabajen correctamente con lo que es el sistema de clúster, no aplicaciones normales. Y necesita más mantenimiento porque debemos cuidar no de un equipo sino de varios. Aquí tendríamos un concepto importante que no puede faltar en su evaluación.
Aquí tenemos otra cosita también bastante importante que está en su evaluación. Esto es como un resumen, al igual que el concepto anterior, de los principales características del escalamiento. Cuando hablamos de vertical, trabaja con virtualización y el horizontal utiliza el sistema de clustering. Vean que estos dos sistemas son, digamos que, opuestos entre sí. Este de aquí se enfoca en lo que es el manejo de la concurrencia y este se enfoca en garantizar la disponibilidad, aunque el propósito de ambos es optimizar el rendimiento del sistema. Otro elemento importante que no pueden dejar por fuera es el failover. El failover simplemente es un dispositivo que permite tener dos equipos o dos conjuntos de equipo al mismo tiempo, donde uno está activo, el principal, encargándose de todo el sistema, mientras que el segundo, el auxiliar, se encuentra inactivo. Si en algún momento el primero falla, el segundo se activa automáticamente. Cuando el primero vuelve a empezar a funcionar, el segundo se desactiva y pasa a modo de espera. Mira, aquí estaría eso más o menos lo que acabo de decir. Recordemos que actualmente lo que es la parte de sistemas de información es fundamental para el funcionamiento de las empresas, donde si este tipo de elementos se detienen por una falla, por cualquier tipo de error, las pérdidas podrían ser millonarias. Aquí, este primer modelo que tenemos aquí, eso está en el examen también. ¿Qué método de escalabilidad le aplicarían? Horizontal, vertical, vertical con failover, horizontal con failover. ¿Cuál sería la más adecuada en este caso? Bueno, vamos a continuar porque exactamente sería el vertical, porque al hablar de crecimiento lento podemos hacer actualizaciones de un único, no como un access point, porque el access point te permite ingresar, pero no te hace esa regulación como ese cambio de un equipo al otro. Es un dispositivo especial que hace esa función de tipo un semáforo. Cuando le da paso a un equipo, desactiva el otro y viceversa. El access point deja entrar todo el equipo y los deja que se comuniquen con la red sin ninguna otro tipo de, vamos a decir, de función. Ajá. Aquí tendríamos vertical. Ahora, si a lo anterior, es decir, al lento crecimiento, le añadimos que ese sistema es crítico para el negocio, ¿qué tipo de escalamiento deberíamos usar? Failover con horizontal. El failover nunca se usa solo. Con horizontal o con vertical. Bien, recuerden eso. El término crecimiento lento implica vertical y el término crítico para el negocio implica failover. Quiere decir que aquí sería vertical con failover. Esta baja demanda es un término complementario que no lo estamos tomando mucho en cuenta. Ahora bien, si el sistema es de crecimiento acelerado, ¿qué tipo de escalamiento deberíamos utilizar? Horizontal, muy bien. Y si además de ser acelerado es crítico, utilizamos el horizontal más el failover. Lo que tiene que estar pendiente,
La palabra crítico te hace que necesites un failover. La palabra acelerado te hace que necesites horizontal. La palabra crecimiento lento, sí, 2 intentos, 1 hora, 10 preguntas. Ya está creada, solamente falta que llegue la fecha para que se les active. Eso lo pueden leer en la misma plataforma. ¿Qué más hay aquí? Recuerden que podemos combinar este tipo de escalamiento con este otro. La idea es maximizar el rendimiento de nuestro sistema. Y por otra parte, recuerden que en el caso del escalamiento vertical existe un techo, un límite que no se puede sobrepasar, el cual está definido por las tecnologías disponibles. En el caso del horizontal, ese límite teóricamente no existe. Aunque en la práctica ustedes saben que, por ejemplo, un sistema que tenga 100, 200 equipos trabajando en conjunto como servidores va a ser sumamente complicado de mantener y de operar. Y además de esto, van a haber ciertos momentos en que los requerimientos pueden ir aumentando y que tendríamos que aplicarle escalamiento vertical para ir mejorando esos dispositivos. El equipo que se usa para escalamiento vertical suele ser más costoso y potente, mientras que el que se usa para el escalamiento horizontal suele ser más económico. De allí que nosotros colocamos una serie de equipos para ir aumentando la potencia gradualmente. Finalmente nos queda algo de replicación, creo que no es mucho el concepto, los conceptos de redundancia e inconsistencia que los hemos revisado bastante. Aquí está, la redundancia no es más que información repetida, la inconsistencia son copias no idénticas. Esta de aquí generalmente se puede aplicar de manera intencional, aunque también se puede dar de manera accidental cuando no normalizamos bien el sistema. Esta es de criterio accidental porque nunca vamos a hacer inconsistencias a propósito. Nada más que seamos políticos y que estemos alterando las cuestiones. Bueno, la redundancia representa una vulnerabilidad, mientras que la inconsistencia es una falla o amenaza, donde si eliminamos la redundancia, si tenemos solo una copia de los datos, sería imposible que se produzca la inconsistencia. Esto sí, aquellos dos notan, esto sí. De estos tres tipos de replicación, ¿cuál es el fundamental? ¿Cuál es el que del que dependen los otros dos? La respuesta sería el de tipo instantánea, porque este que está aquí, el transaccional, requiere de una instantánea previa y el de mezcla también requiere de una instantánea previa de una de las dos bases de datos. Entonces la base, el fundamento de lo que es los sistemas de replicación sería la copia instantánea, la réplica instantánea. Este es de tipo estático, este es dinámico, este es estático, eso lo habíamos hablado. Aquí tenemos un ejemplo que lo voy a eliminar, no me hace falta ahorita dárselo de nuevo, ya ustedes esto lo expliqué. Esto no le presté gran atención, voy a saltarlo aquí. Bueno, y aquí teníamos un ejemplo. No lo voy a repetir por ahorita, cualquier cosa lo ven en la grabación, pues estamos sin tiempo ya. Ya no tiene que ir y venir, sino que lo que hace es directamente a su base de datos.
Aquí esto es como un repaso de lo anterior. Aquí está. Cada vez que vemos que dice crítico, tenemos que usar failover. Cada vez que vemos que el crecimiento es lento, usamos vertical. Y cuando vemos que el crecimiento es rápido, usamos horizontal. Eso es lo principal de esa gráfica. Ya eso lo habíamos hablado antes, no lo voy a dar más larga. El failover siempre debe usarse combinado con uno de los dos métodos de escalamiento. Este está repetido, ya lo habíamos hablado. Este era ya el resumen. Esto también creo que aquí termina el resumen. Listo. Bueno, muchachos, listos por el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, aprovechen este momento. Y si no, damos por concluida la clase.